No es que se me pasó por el cumpleaños, porque ustedes saben que yo no bebo, sino que tuve que hacer algo con Rafaelita y después venir acá. Gracias, escuché la entrevista con Carlos Rabascal, súper interesante. Y bueno, hoy, como lo habíamos ya anunciado en nuestras redes, con nosotros Guillermo Enrique Lazo Alcíbar, gerente general, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil. Banco Guayaquil. Digo esto, qué gusto de tenerlo acá, porque tengo... Javier, Mauricio, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias, bienvenido. Usted conocía el otro local. Claro, lo felicito porque está espectacular. Muchísimas gracias. Sí. El esfuerzo como todos los ecuatorianos luchamos. De acuerdo. Tengo que decir que me une a esta familia una gran amistad con el presidente Lazo, con quien es un demócrata, un luchador. Fue presidente, más allá del gobierno bueno o malo, él es un demócrata. Y yo a los demócratas siempre los admiraré, número uno. Y también con su señora madre, a quien le decíamos una época, yo le decía la alcaldesa de Guayaquil. ¿Se acuerda que le lanzaron un rumor? No, es mi compañera desde prekinder, una gran señora, y es una familia maravillosa. Santi viene por aquí a veces, nos vemos con sus hermanos, así que bienvenido. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de algo que creo que es importante del Banco de Guayaquil. No vamos a comenzar por la historia, vamos a comenzar por lo actual. Hace poco hubo un ranking corporativo, en el cual del Ecuador, de los 100 ejecutivos, digamos, para hablar en términos coloquiales más duros, los más representativos, ¿no? Y pues está, como le decía yo, algunas personas, Isabel Novoa, Andrew Wright, el uno de Novis, el otro de la corporación Favorita, nuestro buen amigo Santiago Peralta, Javier Mauricio, que siempre viene por acá, de Capari, y por decirle, en fin, muchos más, sí. Carlos Cueva, mi querido amigo, y aparece usted entre ellos, entre los 100, importante, siendo usted un hombre joven, leía que hace 17 años se graduó, es decir, vino graduado en la universidad, sí. Es decir, ha tenido, yo he visto como todo su desempeño y su paso. Me gustaría que nos cuente este liderazgo joven en el Banco Guayaquil y el suyo. ¿Cómo lo ve? De acuerdo. Muchísimas gracias y gracias a todos quienes nos escuchan primero. Es un gusto estar aquí. Yo comencé mi carrera en el banco, este año van a ser 18 años realmente, y efectivamente cuando ingresé me había graduado de Economía en ese momento. Y algo que siempre resalto es que estudié economía y es interesante la materia para entender el entorno en el cual uno opera, pero es muy amplio. Y lo que siempre he dicho es que yo me he formado como banquero en el Banco Guayaquil. Siempre alineado en una línea comercial, pero en el año 2012 se presentó la oportunidad de convertirme en vicepresidente ejecutivo, gerente general, manejando el área comercial, pero ya comenzando a interactuar con diferentes áreas. Y eso me dio la oportunidad primero de empatizar con áreas diferentes, como puede ser riesgos, tecnología, operaciones y otras, no tradicionalmente cercanas al equipo comercial, y comenzar a entender al banco ya como un todo, no solamente como la estrategia de ventas, la estrategia de colocación de productos y servicios, y eso me comenzó a ayudar a entender la necesidad también de la transformación de la organización, a una organización muchísimo más plana y más integrada entre sí. ¿Qué significa plana? Normalmente las estructuras, a medida que las organizaciones van creciendo, van creando cargos. Sí. Voy a decir cualquier cosa, oficiales seniors, luego vienen subgerentes, después vienen los gerentes, después vienen los vicepresidentes, y se van armando muchas capas dentro de la organización. Lo cual está bien, porque demuestra el crecimiento de la organización, el crecimiento de las personas, pero asimismo se aleja de alguna manera la parte más alta de la organización del público, de los clientes, por un lado. Y por otro lado se dilata la toma de decisiones, porque la decisión que tiene que tomar la persona que atiende al cliente va a depender de su jefe y esa del jefe y del jefe. Entonces cuando uno intenta aplanar la estructura, volverla más horizontal, lo que está realmente haciendo es volviéndola mucho más ágil por un lado en términos de la toma de decisiones, y eso demanda una transformación del liderazgo, porque el liderazgo está acostumbrado a tener todas las decisiones, a mandar y de alguna manera a dirigir todo lo que se hace. Cuando uno genera esta estructura más plana, delega más y genera mayor autonomía, lógicamente con mucha responsabilidad. Y ahí creo que viene esta transformación del liderazgo en el cual yo me he concentrado en el último tiempo, transformación de equipos, transformación organizacional, transformación digital,
Y esa ha sido mi experiencia en el último tiempo, causando impacto para producir mejores resultados y mejor servicio para nuestros clientes, ¿no? Conversando en esta mañana con Guillermo Enrique Lazo Alcíbar, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, veo una frase que me pareció súper interesante, sobre todo por lo que le pregunté y me contestó sobre la estructura plana. Yo creo en guiar más que en mandar. Por favor, analicemos esa frase. De acuerdo. A mí me gusta comunicar con mucha claridad. Y me gusta también recibir, cuando era reporte del presidente ejecutivo, los mensajes con mucha claridad. Pero una vez que uno recibe ese mensaje claro y preciso, ya depende de uno. Y así es lo que espero yo con mi equipo. Entonces me gusta dar la visión con mucha claridad, definir los objetivos con total claridad, pero luego que sean ellos quienes ejecuten sus acciones con sus equipos para lograr resultados. Y creo que ahí está el éxito final del líder. El líder, hay otra frase que he repetido y es: el líder exitoso no es el que forma seguidores, sino líderes. Y yo creo que el Banco Guayaquil será cada vez más exitoso cuando cerca de las 3.000 personas que trabajamos ahí seamos todos líderes y no haya uno solo. Porque también creo que se logra y se conecta con lo que decía antes. Cuando hay líderes hay mayor capacidad de ejecución, de acción, y al fin de cuentas el cliente lo siente. Claro. Y esa es una verdad. ¿Cuán importante, Guillermo Enrique Lazo Alcíbar, ha sido para el Banco de Guayaquil, que veo que innovación tecnológica está, pero espectacular, que un hombre joven que vino preparado esté en el nivel y en el donde está usted hoy, en la presidencia ejecutiva? ¿Cuán importante? Yo debo reconocer que el banco se ha caracterizado por ser una organización innovadora desde hace 40 años realmente. Y hoy estamos viviendo una transformación que está muy relacionada a lo digital, y esto está teniendo un impacto en la organización, en la forma en la que operamos, se integran los equipos y demás. Pero el banco desde hace 40 años se comenzó a transformar desde lo más esencial que tiene una institución financiera, que es lo financiero, a cimentar su liquidez, su patrimonio, su rentabilidad, eficiencia, y eso nos llevó también a transitar caminos de cambio en el área operacional, tecnológica, comercial, y hoy en día me toca liderar un momento en el cual la tecnología ya no es un área de soporte en las organizaciones, sino que se vuelve centro de sus operaciones, de sus productos, de sus servicios. Entonces es un desafío y es otro momento, pero yo sí debo reconocer que el banco viene siendo un banco innovador hace muchísimo tiempo. No creo que depende, y mal haría yo en que esto dependa de una sola persona, por lo que he dicho antes. Yo estoy tratando de poner todo mi esfuerzo, mis energías en que el banco se transforme, sea cada vez más digital, sí, porque eso hace mucho sentido por varias vías. Medio ambiente, limpieza. Eso por un lado, efectivamente, y por otro lado, la percepción de servicio de los clientes mejora. Cerca del 80% de nuestros productos de personas se colocan a través de medios digitales, siendo el principal la aplicación y luego la banca web. Y lo mismo por el lado del segmento de empresas, en donde estamos trabajando mucho en la transformación para generar productos y servicios que se integren cada vez más a los sistemas de operación de las empresas y haya una relación tecnológica con mucho menos fricción. Y eso demanda, dentro de del banco, no es solamente adquirir tecnología, porque todos podemos adquirir tecnología, sino cómo nos organizamos. Y hoy día, cuando uno ve las áreas de productos, de segmentos del banco, no están integradas solamente por equipos comerciales, sino que tiene equipo comercial, equipos de marketing, equipos de tecnología, de operaciones, de riesgos y seguridad, porque eso es muy importante a la hora de desarrollar productos digitales. Y ellos trabajan juntos en equipos que se llaman tribus, en donde tienen todo el proceso además. Y eso es bien interesante, porque los procesos de alguna manera antes estaban desconectados. Y por eso uno podía sentir que fallaba algo y luego, no, eso es de operaciones, o no, eso es de comercial. Hoy en día ese equipo responde por todo y tiene las herramientas para poder actuar. Y esos equipos tienen la obligación de mejorar los productos y servicios, pero a la vez, como controlan el proceso, rápidamente nos estamos dando cuenta de mejoras que podemos hacer para que el cliente sienta mejor calidad en su servicio, para que haya menos problemas y fricciones, incluso temas de seguridad. Así que hay un cambio que es bastante más amplio que solamente la tecnología. Lo que sí hemos definido en el banco es que, lo que decía antes, la tecnología debe dejar de ser un área de soporte de alguna manera satelital y debe ser centro de. Y eso es tecnología como equipo, tecnología como
tecnología, herramientas y demás. Así que en eso estamos. Muchas gracias, Guillermo Enrique Lazo. Sigue Javier Segarra Torres. Gracias, economista. ¿Cómo le va? Buenos días. Javier, si no me equivoco, la frase "el banco eres tú", creo que es. Primero tú. Primero tú. Sí. Es esa el mensaje que ustedes como banco envían a la clientela, a los que están permanentemente en el banco. Y claro, detrás de todo eso hay lo que usted ha señalado, toda una serie de procesos que permitan un servicio eficiente para quienes están. De acuerdo. La pregunta es, si cuando usted hace 18 años que entró al banco y ha pasado todo este proceso, ¿qué diferencia ha encontrado con tanta tecnología, ir actualizándose, ¿no? Mucha. Ha habido muchísima evolución. Yo creo que son evoluciones también del entorno y generales del mundo, ¿no? Hoy día la velocidad en la cual nos podemos comunicar a través de los teléfonos y demás no es la misma que existía en el año 2007 cuando yo llegué al banco. Así que ha habido mucha, y creo que el banco ha sido muy hábil en adaptarse rápidamente. Este es un banco que siempre ha definido que la agilidad es un valor fundamental. Y si bien hemos sido un banco muy eficientes tradicionalmente, en nuestro indicador de eficiencia, que esto mide gastos operacionales para las ventas, es alrededor del 28%, hemos hecho siempre inversiones muy inteligentes respecto de la tecnología para buscar lo que decía antes, mejor servicio para los clientes y eficiencia, porque eso hace sentido también. Así que he visto muchos cambios, mucha evolución, y hemos definido en la estrategia que esto es parte de la estrategia del banco. Y lo que usted menciona es interesante. El mensaje que damos de Primero Tú nace de entender al cliente. ¿Qué es lo que el cliente estaba buscando de una institución financiera? Porque tradicionalmente los bancos primero hablábamos de los grandes momentos, que siguen estando vigentes, ¿no? Cuando uno compra su casa, cuando uno compra su vehículo, cuando sale de vacación. Pero también está el banco del día a día, que es con el que más interactuamos. Hoy día llevamos al banco en el teléfono y prácticamente tenemos una interacción con las aplicaciones a nivel diario. Y luego también hablábamos mucho respecto de temas que son fundamentales. Por ejemplo, la solidez de la institución, el patrimonio técnico, que en el caso nuestro es el 15.09%, y seguimos siendo y seremos un banco muy seguro, sólido. Pero de alguna manera los clientes decían, ya eso, conozco al Guayaquil, doy por descontado que es un banco seguro, pero yo lo que estoy buscando es un banco cercano, sencillo y transparente. Y ahí es donde encontramos la oportunidad de comunicar lo que comunicamos, poner al cliente primero. Y además hicimos algo con la comunicación, que es un ejercicio, para nosotros fue diferente, porque hicimos que hablen los clientes. No contratamos actores, sino que definimos que sean ellos los quienes hablen. Y al conversar hay que saber escuchar lo bueno y lo no tan bueno. Entonces también fue un ejercicio de generar cierta crítica constructiva y a la interna decir, ok, hay cosas que hacemos muy bien, pero hay cosas que podemos hacer todavía mucho mejor. Entonces eso se convirtió en un ejercicio muy importante que, como dice usted, no se queda en la comunicación, sino que toca integrar comunicación con operación, con tecnología, para que no se quede simplemente en un eslogan, ¿no? Porque eso es lo peor que puede pasar. Usted dijo hace un momento armonía. Esa armonía para mí es la pirámide, la base de la pirámide que llega hasta el presidente ejecutivo, pero que no se queda truncada arriba, sino que va bajando para poder tener esa necesidad de ese acercamiento con el cliente. De acuerdo, totalmente. Tiene que haber una conexión total. Cuando una organización se transforma es interesante porque el equipo directivo lidera pues esta transformación, pero le dice al otro, transfórmate tú, yo me quedo igual. Y nosotros cuando comenzamos ya formalmente el proceso de transformación del banco, lo primero que hicimos fue decir, el equipo ejecutivo del banco se tiene que transformar. Y cuando uno dice un equipo ejecutivo se va a transformar, ¿de qué se trata? De algo tan básico como saber comunicarse, generar confianza entre los equipos. Es fundamental. Y que luego romper estos silos que tradicionalmente se dan dentro de las organizaciones en donde mi territorio es mío. O sea, yo converso contigo, pero a mí no me topes. Claro. Y ahora, en cambio, hay una discusión muy abierta en donde al final el cliente está en el centro. Y yo desde el área financiera aporto para que a él le vaya mejor. Y yo desde el área de riesgos igual. Y hemos roto bastantes paradigmas respecto del control y demás, que era, yo llevo mi área, yo soy especialista y conmigo no te metas. Entonces, parte fundamental de la transformación es transformarse uno mismo.
Yo creo que es un tema de transformación individual que luego se irradia al equipo y a través de los equipos a toda la organización. ¿Las cifras del Banco Guayaquil? El año pasado fue un gran año para el Banco Guayaquil. Cerramos con un crecimiento de depósitos del público de cerca del 17%, 12% en cartera bruta. Alcanzamos una cifra récord en términos de tamaño de banco, en activos más contingentes de 11.005 millones de dólares. Somos un banco grande. Y a un banco grande lo interesante es que crecer al ritmo que crece a doble dígito se puede volver una dificultad porque uno ya tiene una base grande. En términos de clientes tenemos 2.600.000 clientes activos, crecimos en número de clientes activos 17% y ahí es la fortaleza también de la estrategia digital que nos permite crecer a esa velocidad de las transacciones digitales o de las transacciones que se pueden volver digitales del banco. Cerca del 65% se hace por canales digitales, app o web. Y eso también es otra fortaleza que tiene el banco, porque a medida que atraemos clientes y ellos van haciendo y relacionándose con el banco por medios digitales, tenemos ya constituidas nuestras capacidades e inversiones tecnológicas para que el banco siga operando sin ningún problema, lo cual sería complicado si todos serían transacciones físicas, porque claro, las oficinas tienen unos espacios limitados. A pesar de eso, el banco sigue creciendo en puntos de atención físicos. Somos la red de servicios más grande del país. Tenemos 21.000 puntos de atención a nivel nacional, donde resalta el Banco del Barrio, que son cerca de 20.000 puntos de atención a nivel en el país. Y sigue siendo parte fundamental nuestra de la estrategia, tener una visión mucho más amplia del mercado y no el que tradicionalmente estaba enfocado a la banca. Eso nos permite llegar a este número, cerca de 20.000 tiendas de barrio dedicadas a diversas actividades y también expandir nuestro crédito de microcrédito, que ha crecido con mucha fuerza en el último tiempo. Somos dentro de los bancos ya el segundo banco en términos del ranking de microcrédito a nivel nacional. Así que vamos bien y es interesante que me lo pregunte porque si bien el banco se está transformando y ha habido cambios como el cambio de la presidencia ejecutiva en el año 2023, lo tradicional es que la organización de alguna manera se frene un poco porque lógicamente hay un periodo de adaptación, pero yo le diría que el banco ha respondido muy bien, los equipos funcionan. Somos un banco que cerró con una liquidez, recursos líquidos sobre los depósitos del 40.79%, que es una cantidad importante. En términos de rentabilidad, del año pasado alcanzamos un indicador del 16.68%. Eso es rentabilidad medido sobre patrimonio. Pero debemos recordar que el año pasado la banca privada pagó una contribución extraordinaria. En el caso del Banco Guayaquil era un 25% respecto de la utilidad gravable del año 2023, porque fue 2024 respecto del 23. Eso supuso 30 millones de dólares de contribución extraordinaria que lógicamente no estaba prevista en ningún presupuesto. Si no hubiéramos tenido esa contribución, probablemente la rentabilidad sobre patrimonio se acercaba al 20%, que es una rentabilidad comparable y muy buena respecto de pares no solamente locales, sino regionales. La cifra de utilidad neta fue de cerca de 120 millones de dólares, cuando en el año 2023 fue 121, y acabo de decir que hubo un impacto de 30 millones no previstos. Entonces logramos sostener la rentabilidad. Y la rentabilidad de un banco yo creo que es muy importante porque se capitaliza prácticamente el 50% de esa utilidad durante los últimos 20 años. Y esa capitalización permite luego crecer y expandir el balance del banco por la vía de generar activos productivos, claro, que son principalmente la cartera de crédito, que en nuestro caso pues atendemos al sector comercial en un 50% de nuestra cartera, 50% personas, y dentro del segmento comercial atendemos pues desde las grandes corporaciones, clientes del segmento empresarial, pyme, microempresas, y por el lado de personas un rubro importante para nosotros es tarjetas de crédito, donde somos emisores exclusivos de American Express, y créditos de consumo en general. Economista Mauricio, muchas gracias. Gracias, Javier. Guillermo, qué gusto tenerte aquí. Mauricio, y gracias. Bueno, básicamente hacia allá iba justamente la pregunta. La composición de la cartera está entre cartera comercial y banca de personas. Correcto.
Vemos, por ejemplo, en el mundo, y Banco de Guayaquil ha sido uno de los pioneros en la parte tecnológica desde hace algún tiempo atrás. Me recuerdo, era uno de los primeros que en el país pudo hacer o recibir depósitos de cheques vía celular, vía APP. Era una facilidad enorme porque uno de los issues de las empresas y de las personas era ir a hacer la fila al banco para ir a depositar. Y eso fue una facilidad enorme que la ciudadanía tuvo. Pero en ese aspecto vemos, por ejemplo, bancos como, hablando del exterior, bancos como el Chase, como Bank of America, que ya anuncian cierre de locales y de bancos porque ya no justifica justamente este desarrollo tecnológico que han tenido. Casi el 60 o 70% se hace vía aplicación. Correcto. Y ya tú ves que las oficinas realmente son para atención de temas puntuales. Ya no se justifican estas grandes construcciones y edificaciones. ¿Cómo hacer para que este desafío no le afecte al banco reputacionalmente hablando? Porque tú sabes que aquí, en una sociedad pequeña como la nuestra, cualquier cierre se lo interpreta como que el banco puede estar en algún problema. Totalmente. Y en ese aspecto hay que ir midiendo la rentabilidad que dan estas oficinas con el desarrollo tecnológico. ¿Cómo el banco va a enfrentar ese desafío que seguramente vienen o que ya se están abocando? Totalmente. Es muy interesante lo que comentas respecto de Estados Unidos, pasa mucho en Europa también. Y ahí es interesante tampoco inventar el agua tibia, ¿no? Yo creo que ellos han ya recorrido un camino en el cual nosotros podemos ver las cosas que se han hecho bien y otras que de repente no se han hecho tan bien. Efectivamente hubo unos cierres importantes de oficinas y principalmente lo he visto yo en España, por ejemplo, y efectivamente en Estados Unidos. Porque tienes cada vez más transacciones y llegada de clientes por canales digitales. Correcto. Pero eso presentó también un problema, porque no se trata solamente de cerrar la oficina y trasladar a lo digital, porque luego se pierde esta conexión y esta lealtad que hay con el cliente. Y hoy en día se enfrentan con otro problema, más bien es cómo traigo de vuelta al cliente a la oficina, pero no a realizar las transacciones regulares de ventanilla o simplemente a poner un reclamo o solicitud, si no tengo realmente asesores financieros que asesoren a mi cliente en sus decisiones relevantes respecto de las finanzas, de banca y demás. Entonces yo creo que ahí va a haber, lo que yo preveo es que va a haber una transformación de las oficinas bancarias. Probablemente ciertas consolidaciones que van en línea con la eficiencia, van en línea con la rentabilidad, pero lo que debe haber es una discusión, y la tenemos dentro del banco, respecto de cómo van a ser las oficinas, cuál es la estrategia y sobre todo el modelo de operación detrás de las oficinas y el modelo de operación del servicio en general. Porque ahí creo que hemos hecho algo bien interesante, porque tenemos una combinación de puntos de atención, en donde están las oficinas, pero luego tenemos cajeros automáticos. Dentro de los cajeros automáticos están los tradicionales y los multifunción, sí, que pueden hoy día hacer muchas de las transacciones que se hacen en oficina. Luego están los bancos del barrio, que permite hacer prácticamente todas las transacciones que se hacen en oficina, menos cambio de cheques. Entonces hay una estrategia conjunta e integral, que nos permite el día de mañana decir, ok, vamos a pensar mucho cómo van a ser nuestras oficinas, cómo se van a transformar, y en el caso de consolidaciones de oficinas y que tengamos algún menor número, pues estaremos siempre pensando cómo atender al cliente. Hoy en día vemos cosas que ya nos parecen normales, pero también hay mucha integración entre instituciones financieras y retailers comerciales, para también a través de los retailers hacer transacciones financieras de pago de servicios, depósitos, retiros. Y creo que ahí también hay una sinergia bien interesante, porque una de las cosas más costosas en la economía es el movimiento del efectivo. Entonces, cuando hay la manera de salir de ese efectivo, por la vía de hacer retiros de nuestros clientes y demás, se genera también un beneficio para estas grandes cadenas. Entonces yo creo que lo que va a haber es una transformación del servicio de las oficinas. No necesariamente tiene que ser un cierre tal cual, porque las oficinas de alguna manera están hechas para privilegiar también estos espacios donde se hacen las transacciones tradicionales o las transacciones en ventanilla. Y tenemos que repensarlo para pensar en esta área que para mí debe ser fundamental, que es de la asesoría financiera y el espacio para tener estas conversaciones con los clientes y que te genere este vínculo. ¿Y por qué en Estados Unidos o España se generó un problema? Porque lo digital también te vuelve muy sencillo tomar la tarjeta con uno, el vehículo con el otro, la casa con el otro. Entonces hoy están volviendo y más bien te encuentras, por ejemplo, no estoy diciendo que ese sea el camino para el Banco Guayaquil, pero hoy recorres ciudades de Estados Unidos y te encuentras un banco con una cafetería adentro. Entonces generas un espacio
donde vas a conversar, a trabajar, se siente el asesor y es otro ambiente. No digo nuevamente que ese sea el camino, pero creo que vamos a explorar nuevas formas de atender a los clientes. Yo creo que la educación financiera es básica y una sociedad sin banca sana es una sociedad que va camino a la descomposición, lejos de lo que piensan los progresistas o aquellos pensadores que no han hecho ni una funda de hielo en su vida, que satanizan a la banca. Y más bien la banca es un complemento para el ciudadano. Y en ese aspecto, una última pregunta de mi parte. El desafío del año 2025. Sabemos que los depósitos en la banca en general han crecido. Sí. Y eso sería bueno en una economía real, sana, de crecimiento, no en una economía como la que hemos tenido en el año 2024, que tuvo un déficit y más bien hubo una desaceleración en su crecimiento y llegando a índice negativo. Esto es por la desconfianza del ciudadano en nuevos proyectos, en nuevos emprendimientos, y ven en la banca, y eso es bueno, ven en la banca un sector seguro para dejar sus depósitos, tener un ingreso fijo hasta ver qué hacer. Sin embargo, ese ver qué hacer es algo que la banca también tiene que haber analizado. ¿Y qué es el desafío para que esos depósitos que hoy tiene la banca, que son en un gran número, un gran volumen, se reviertan en crédito, se revierta en bonanza para la familia, para el bolsillo de los ecuatorianos, en función de que justamente la plata parqueada tampoco es buena? Entonces, un poco por allí, cómo hacer para que ese desafío llegue a que la plata circule, el dinero circule, y en una economía dolarizada como la nuestra, que es fundamental. De acuerdo. Primero retomo tu comentario y lo comparto plenamente. Yo creo que un sistema financiero sólido es deseable para cualquier economía, y particularmente lo es para una economía dolarizada. Y comparto contigo y debo reconocer que el sistema financiero ecuatoriano es sólido, es líquido, es rentable, y otra vez repito que creo que es importante. Y que no es malo, por si acaso, es rentable. Porque la capitalización ayuda al crecimiento de lo que has mencionado al último, que es el crédito. Y en particular nosotros, yo decía antes, tenemos nuestra solvencia, el patrimonio técnico está en el 15.09%, pues eso significan 380 millones de dólares por encima del requerimiento patrimonial, lo cual te da una capacidad de crecimiento para generar activos por cerca de 3.000 millones de dólares aproximadamente. Luego, somos un banco que se ha enfocado mucho también en su seguridad en términos de calidad de cartera, que tenemos un indicador de cartera vencida de cerca del 2.39%, que es muy sano y bajo comparado con nuestros pares. Y luego, hablando de provisiones, nosotros crecimos en un porcentaje alto el año pasado y tenemos una cobertura de provisiones sobre cartera improductiva del 140%. Si a eso le sumas el exceso patrimonial, nuestra cobertura de patrimonio, el exceso patrimonial más las provisiones dividido para la cartera improductiva, es el 380%. O sea, somos un banco que además de toda la transformación, está muy enfocado en preservar, y la ambición de crecimiento que tenemos está muy enfocado en preservar sus indicadores de calidad. Yendo a tu pregunta, te mencionaba, el año pasado, con los desafíos que tuvo la economía ecuatoriana, el banco pudo crecer en 12% su cartera bruta. Nuestro objetivo del año 2025 va en la misma línea en términos de crecimiento relativo, muy enfocado en el segmento comercial, al sector productivo. Ahí estamos apuntando, sector corporativo o empresarial. Yo creo que hay que también reconocer algo que es fundamental y que se debe discutir de manera muy técnica, y es cómo se definen las tasas de interés localmente. Porque los techos, si bien se pusieron como, o se crearon como un beneficio para que más gente acceda, lo que hace realmente el techo es prohibir el ingreso de más gente al sistema financiero, porque la tasa de interés al final lo que termina siendo es un precio, y es el precio del dinero. Y el precio de cualquier producto lo que tiene que hacer al menos es cubrir sus costos. Entonces, cuando uno comienza a mirar otros segmentos como el pyme, el micro, el consumo, el riesgo es mayor, y ahí el riesgo se convierte en provisión. Lógicamente también hay un riesgo de operación, hay el riesgo, el costo de operación, el costo de fondeo y el costo del riesgo. Entonces esa es una discusión que creo que se tiene que tener. He leído el informe que hizo el Fondo Monetario, en el cual habla de evaluar la metodología del cálculo de tasas. Yo creo que es interesante. Y cuando vemos pares nuestros de la región, como Colombia y Perú, donde se ha desencadenado el crédito y se ha logrado una inclusión financiera mucho más alta, hay una libertad de
tasas que de alguna manera se fue regulando por la competencia. Y Panamá por el creo mercado. que tampoco tiene techo de tasa. Y las tasas son muy, muy bajas y una economía también dolarizada. Y no hay dinero más caro que el que no tiene. Que el que no se tiene. Totalmente. Porque además cuando hablamos de microcrédito, aquí la tasa promedio de microcrédito en el Banco Guayaquil está bordeando el 22% anual. Cuando nosotros visitamos a nuestros clientes y les contamos que nuestra tasa es la del 22% anual, nos decían, está carísimo. Y cuando les hacíamos la mención, pero ¿y qué tasa paga usted? Nos hablaban del 10%, pero era mensual. Tú estás pagando tasas del 120%. Eso te iba a decir, la opción al no tener ingreso en el sistema formal es el chulco. Y ahí es viene el otro crédito problema. informal y ahí hay problemas que no De otro tipo. solamente son financieros, Así sino es. sociales, Sociales. y de seguridad, etcétera. Sobre todo. Entonces, hay mucha liquidez, efectivamente. El Banco Guayaquil está con la intención de seguir creciendo, siempre buscando preservar sus indicadores de calidad como cartera, los indicadores de cartera vencida en cada uno de los segmentos en los que participa, preservar el indicador de cobertura, pero tenemos toda la intención. Principalmente hoy día estamos mirando al sector productivo y lo que mencionabas también es real. De alguna manera el año pasado se creció mucho en crédito de capital de operación, no necesariamente en nuevas inversiones, nuevos proyectos, y también lo que mencionas, los depósitos crecieron a un ritmo o en términos relativos a un indicador que no esperábamos hacia el terminado el primer trimestre, y mucho tiene que ver con una contracción. Bajan las importaciones, subieron las exportaciones, crecen las remesas y lógicamente hay la capacidad de concentrar algo más de depósitos en la banca. Y resalto que también hubo una predilección por la banca. Las tasas pasivas también fueron muy atractivas durante todo el 2023 y mucha Hasta parte el del tercer, 2024. claro. Eso también Fueron ayudó. buenas, Claro, el primer semestre del 2024. Pero el Banco Guayaquil tiene toda la intención de crecer sus activos de riesgo en crédito, y lo otro que creo que es importante también mirar es el consumo, que también a veces se lo mira con unos ojos o como algo negativo, pero al final cuando hay crédito de consumo y compras, se está comprando producto también de la industria nacional. Entonces alguien tiene que poder comprar. Y creo que también por ahí nosotros tenemos el objetivo de, aprovechando tecnología y las herramientas digitales, crecer en esos segmentos de consumo. Y estamos aprovechando los canales digitales para la colocación de tarjetas, de nuestro crédito de consumo multipropósito, que es el multicrédito, vivienda, autos, etcétera. Clarísimo, Guillermo Enrique, muchísimas gracias. Y debo resaltar, ¿no? La manera comunicacional que tiene Banco Guayaquil hoy es bastante novedosa, porque es muy raro ver que el presidente ejecutivo en persona sale en una publicidad hablando con sus clientes, entendiéndolos en breves minutos, breves segundos, entendiendo cuáles fueron sus necesidades para poder incorporar eso al banco y hacerlos parte de las decisiones del banco. Que muchas veces los clientes, ni los accionistas mismos, a veces tienen la posibilidad de poder opinar. Acá un mecanismo bastante creativo, y también da un poco de transparencia, sí, o mucha transparencia, que dé la cara la persona que está al frente al banco, y como dicen, no sean figuras que salgan como modelos a decir que el banco está bien, sino que la misma persona. Sobre todo que la gente considera muy transparente lo que está diciendo. Cuando sale un gerente en banco y comenta y viene una entrevista así, muy transparente. Nos estamos terminando y Guillermito ya nos pasamos, pero quiero que en 3 minutos resumamos la historia del Banco Guayaquil desde que comenzó acá. Bueno, el banco cumplió el año pasado ya 101 años de haberse fundado. Nació llamándose Banco Italiano en su momento y luego tuvo varias etapas. Hasta los 40 fue Banco Italiano, de ahí ya pasó a manos de accionistas ecuatorianos por aproximadamente 30 años. Y en los años 70 se vivió un momento bien interesante, porque el banco no estaba tan bien financieramente. Todavía nosotros no teníamos nada que ver con el banco, pero era el banco de la ciudad, el banco de Guayaquil, y se armó toda una especie de movimiento cívico para que el banco no cerrara sus puertas, y eso dio inicio a un proceso en el cual los ahorristas dijeron: yo estoy dispuesto a capitalizar, no todo, ¿no?, pero una parte de mis ahorros, a capitalizarlo, y en vez de tener una cuenta de ahorros, tener acciones del banco. Y eso ayudó a que el banco siga operando, y es bien interesante porque es parte de la historia.
y luego el grupo al cual yo pertenezco llegó en 1984. En ese momento se adquiere la mayoría del Banco Guayaquil. En el año 89 hubo la fusión entre Finansur y Banco Guayaquil, que fue histórica, porque era la primera fusión que había entre financiera y banco, y de ahí ya vino un proceso interesantísimo de fortalecer al banco durante la época de los 90. Lógicamente ahí la moneda, teníamos altas volatilidades en términos de moneda, volatilidad económica, política, social, etcétera, pero el banco logró fortalecerse mucho. Luego vino un momento muy duro para el Ecuador, que fue la crisis de fines de los 90, pero fue interesante también porque el banco salió a flote como uno de los más sólidos de ese momento y ya nos posicionamos como el segundo banco del país. Se da la oportunidad de comprar American Express y de adquirir este acuerdo a largo plazo exclusivo que tenemos con ellos en términos de emisión de tarjetas de crédito, adquirencia, y ese fue un empujón importantísimo para nuestra estrategia comercial y de crecimiento a nivel nacional. Y desde ahí el banco ha venido en una constante evolución que, como decía antes, tenía que ver con lo comercial, con sus puntos de servicio a nivel nacional, con las operaciones, con la tecnología. Se fortaleció sin duda financieramente y hoy día por eso tengo la posibilidad de hablar de estos indicadores de los cuales les he hablado. Y lo último que decía Mauricio, yo creo que es vital. En el año 96 en el banco se escribió la definición del negocio bancario. De alguna manera sirvió para que los ejecutivos tengan claro a qué nos dedicábamos y a qué no. Porque creo que es importante que las estrategias digan qué sí hacemos y qué cosas no hacemos. Y esa definición del negocio concluye con una frase importantísima para nosotros que la vivimos a diario, que es: este es un negocio de personas para personas. Porque a veces se pierde esta relación personal en grandes números, porque los balances de los bancos son muy grandes y con la tecnología, de alguna manera se genera una lejanía. Y en este último tiempo, cuando hicimos este cambio a Primero Tú, dijimos, ¿cómo vivimos eso? ¿Y cómo lo vivimos internamente y externamente? Y ahí es donde llegamos a definir que queremos ser cercanos, sencillos y transparentes. Y si definimos que debe haber una conversación, pues debe haber una cara. Y yo fui el primero, pero realmente el objetivo no es que el presidente ejecutivo esté hablando todo el tiempo, sino que sean incluso todos nuestros colaboradores y sean nuestros clientes, y que se genere esta conversación que nos permita decirles lo que estamos y creemos que estamos haciendo bien, pero que nos digan también qué ellos piensan que todavía puede cambiar y mejorar. Así que nos ha funcionado y genera un compromiso además, porque si conversamos y nos escuchamos con verdad, digamos, con confianza, pues yo tengo que actuar. No se puede quedar simplemente en una conversación. Así que eso ha creado también una cultura muy interesante de responder y responder con acciones. Y lo interesante es que los clientes creo que lo comienzan a percibir y a sentir. Y es importante porque el mundo cree que se está deshumanizando la humanidad. Por ejemplo, con el tema de medicina en el exterior. Te contesta un robot, te contesta... Eso que está diciendo Guillermo Enrique Lazo es importante. Porque esa lejanía que puede de alguna manera ofrecerte la tecnología debe ser lo contrario, en servicio al cliente. Totalmente. Y hay una cara atrás. El acercamiento como tal. Totalmente. Y hay un punto importante que en otro momento lo podremos expandir, pero es la incidencia de la inteligencia artificial también en las herramientas digitales, en donde yo creo que siempre va a haber también esta interacción humana, porque no se puede tampoco dejar sola la tecnología, y lo que dice Eduardo es fundamental. Tiene que haber esta participación humana y las herramientas efectivamente nos permiten estar conectadísimos con gente que está lejos, pero a veces nos desconecta entre los que estamos cerca. Pero sí, yo creo que hay que guardar esa humanidad siempre y el cliente lo percibe. Guillermo Enrique Lazo Alcibar, muchas gracias. Hemos conversado, íbamos a conversar 20 minutos, nos hemos quedado casi 40, pero ha valido la pena. Que venga el gerente de un banco, el presidente ejecutivo de un banco y nos explique con números su visión, la misión del banco y sobre todo esta conexión que debe haber entre la gente y la banca, que indica transparencia, pero también humanidad y no deshumanización, me parece extraordinario. Gracias por contarnos la historia. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Lo mismo. Con esto, compañeros, amigos, los que nos ven y nos escuchan, un gran abrazo. Nos topamos a la 1:30 en la segunda emisión del Diálogo. Un abrazo.